Hola, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones. Espero que estén muy bien y espero que sean bendecidos a través de esta palabra. Hoy quiero hablar del plan de salvación o de la grandeza de nuestra salvación. Para entender con claridad el plan de salvación, tenemos que analizar por qué el hombre necesita una salvación. Y para desarrollar el plan de salvación, tenemos que pasar por la caída del hombre. Tenemos que ver, o es necesario ver, en el estado de separación de Dios en el que quedó el hombre después del pecado original. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ellos fueron creados con una naturaleza perfecta, una naturaleza para amar a Dios, obedecerle, seguirle y vivir al lado de Dios, con capacidad para obedecer, con inclinación hacia el bien y con disposición para la obediencia. Todo esto era algo natural para ellos. Por ejemplo, era como respirar. Para nosotros respirar es algo necesario. No tenemos que hacer un esfuerzo para respirar. No tenemos que ni pensar para respirar. Simplemente respiramos. Para Adán y Eva, obedecer a Dios en todo era como respirar. En su naturaleza perfecta de ellos estaba la obediencia. Lamentablemente, cuando Adán y Eva pecaron, fueron contra su naturaleza perfecta. Ellos fueron creados con una naturaleza de obediencia, pero cuando ellos pecaron, vino sobre ellos el misterio de la iniquidad, el misterio de la rebelión y el misterio de la maldad. Ellos perdieron la naturaleza perfecta con la cual habían sido creados e instantáneamente adquirieron una naturaleza depravada o alígena, llamada por la Biblia una naturaleza pecaminosa. Ahora, con una naturaleza pecaminosa, todo lo que era puro en el corazón de ellos lo perdieron. Ahora su inclinación era hacia el mal, desobedecer a Dios, alejarse de Dios, vivir solos y separados. Vamos a ver algunas consecuencias de la caída del hombre. Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hermanos, las consecuencias que ocurrieron con la caída del hombre fueron desastrosas: muerte espiritual, luego muerte física, separación y expulsión de Dios y del huerto. Pero hay algo, hermanos, que es invaluable: la imagen y semejanza de Dios se perdió con la caída. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero después que fue quebrada la imagen de Dios por causa del pecado de los hombres, comenzaron a nacer a la imagen de Adán. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero Set fue creado a la imagen de Adán. Dice la palabra: el día en que Dios creó al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Punto. Pero ahora viene algo tremendo, mire, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no dice la Biblia que los hijos de Adán después del pecado fueron naciendo semejantes a la imagen de Dios. Entonces eso significa que después del pecado los hijos comenzaron a nacer a la imagen de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, hermanos, cuando nacieron los hijos de Adán y Eva, vinieron ya con una naturaleza pecaminosa. Es por eso, amados, que necesitamos nosotros de ese plan de salvación. Toda la humanidad, el hombre, quedó separado de Dios, quedó con una naturaleza pecaminosa, y así nacemos todos por causa de uno. Todos pecaron, dice la palabra del Señor. Necesitamos la intervención divina para volver a un estado de nuevo, hermanos, a un estado original. Y aquí tiene que ver esto, hermanos, con la naturaleza, con el plan de salvación y restauración del hombre. Quiero hablar de la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación consiste en el sacrificio que permite eliminar el pecado cometido por un individuo, a fin de acercarse y establecer la armonía con Dios. Expiación es la eliminación de un pecado a través de un tercero. En algún momento en la ley, Dios exigió que para la expiación de los pecados del pueblo de Israel tenía que matarse o sacrificar un cordero en expiación por los pecados del pueblo de Israel. Entonces, expiación es la eliminación de un pecado a través de un tercero. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los hombres son pecadores, nacen en pecado. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Como nuestros pecados han sido contra un Dios santo e infinito, que ni siquiera puede contemplar el pecado, la expiación es necesaria para poder restablecer la comunión con Dios. Sin expiación, sin sacrificio, no hay remisión de pecados, ni hay comunión con Dios. Como el pecado alcanzó hasta nuestras mejores obras, hermanos, nosotros somos incapaces de realizar un sacrificio suficientemente bueno. No tenemos ninguna buena obra que sea lo suficientemente justa para poder expiar nuestros propios pecados. Somos deudores que no podemos pagar nuestras deudas. Cristo fue el único sacrificio perfecto capaz de realizar la expiación por nuestros pecados. Cristo llevó o cargó el castigo por el pecado de los seres humanos. Él los expió al aceptar el castigo justo que dichos pecados merecían. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice:
Él, hablando de Jesús, Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Cristo sufrió la muerte física, pero volvió a la vida, hermanos, en el Espíritu. Es por eso que necesitamos de Jesucristo. Aquí encontramos el valor que tiene la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay expiación. La reconciliación es la acción de perdonar y de volver a unirse. Es dejar atrás un estado de separación y enfrentamiento para retomar el vínculo de la amistad. La reconciliación es un estado de enemistad y separación por uno de paz y comunión. Estábamos en un estado de enemistad con Dios. Estábamos por causa del pecado separados de Dios, pero por la reconciliación, por la expiación de Jesucristo, venimos a quedar en un estado de paz y de comunión con nuestro Dios. Cuando hay un amor sincero de alguna de las dos partes, siempre habrá lugar para la reconquista y reconciliación. Y Dios nos amó de tal manera que Él fue el que inició la reconciliación del hombre con Dios. Hermanos, debemos entender que todo proviene de Dios en la restauración de las relaciones rotas entre Él y el hombre rebelde. Él es el sujeto de todo el proceso de reconciliación, cuyo amor de gracia se extiende aún a los enemigos. Los hombres no reconcilian a Dios, sino que Dios ha cambiado de tal modo la situación entre Él mismo y los hombres que reconcilió consigo al mundo. Dios obró esta reconciliación para que nosotros en Cristo, de modo que solo a través de Él, que se pone entre ambas partes en discordia, logra restablecer la relación rota desde la caída del hombre en un principio. Colosenses 1:21 dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Cómo éramos? Extraños y enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 18 dice: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es el hombre quien se reconcilia con Dios, es el Creador mismo quien reconcilia al mundo con Él y lo expresa de manera magistral Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, reconciliando así a toda la humanidad. Tenemos que reconocer que hemos sido reconciliados con el Creador a través de la obra redentora de Cristo.
Efesios capítulo número 2, versículos 12 y 13, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hermanos, necesitamos de la expiación, necesitamos la reconciliación, pero también necesitamos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia, o la Biblia explica, hermanos, claramente que la gracia es un don de Dios, es favor de Dios inmerecido hacia el hombre. La Biblia dice que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Hermanos, la gracia es un regalo gratuito concedido por Dios a los hombres a pesar de no merecerlo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, dice la palabra del Señor. La gracia, hermanos, es la misma esencia del carácter de Dios, un carácter lleno de amor, de abundancia, de piedad, de misericordia, de compasión, y que procura hacerles el bien a todas las personas desinteresadamente. ¿Por qué el hombre necesita de la gracia de Dios? En primer lugar, debemos reconocer que somos pecadores con una naturaleza caída, como dice Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que además de eso, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, como personas caídas y separadas de Dios, necesitamos de su gracia, porque es a través de la gracia que Dios eleva al hombre de su naturaleza caída y natural a una naturaleza sobrenatural, para hacerlo su hijo, para hacerlo heredero, para hacerlo partícipe del reino de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si necesitábamos de la expiación, si necesitamos de la reconciliación, si necesitamos, hermanos, de la gracia de Dios, también necesitamos la justificación. La palabra justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, imputada al pecador y recibida por fe, Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. La justificación significa estar establecido por Dios
en una relación recta con Él. Es la remisión del castigo, por medio de la cual el creyente justificado es declarado libre de las demandas de la ley, ya que ellas han sido satisfechas en Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué relevancia, qué importancia, hermanos, tiene la fe para nosotros. Tenemos que creer, porque todo el que cree será salvo, dice la palabra del Señor. Hermanos, y el que cree por fe no está expuesto más a la pena de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo y hemos nacido de nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien los justifica, ¿quién los condenará? Si Jesús vino a pagar el precio, estábamos condenados, pero Cristo vino a pagar ese precio y nos vino a justificar. Entonces, la justificación da a entender que el trato de Dios con el pecador es como si él nunca hubiera pecado. El pecador es considerado ahora personalmente justo en Cristo. Y quiero terminar leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 6, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amados, yo espero que hayan sido bendecidos, muy bendecidos por esta palabra, el plan de salvación. Por supuesto, hermanos, es un tema muy largo, pero hoy he tenido que reducirlo, pero también tenemos el conocimiento. Nuestro pastor Hans, él ya predicó, él enseñó acerca del pecado original. Nuestro pastor Nelson habló de la importancia que tuvo la venida de Cristo a este mundo para poder reconciliarnos. Nuestro pastor Juan habló del valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo estoy concluyendo, hermanos, haciendo un resumen del plan de salvación. Que Dios les bendiga, que sean bendecidos por esta palabra y tengan un bendecido domingo. Saludos.